Muy buenos días todos y todas. Vamos a iniciar una nueva experiencia de aprendizaje, pero necesito que nos pongamos de acuerdo primero, ya que según las indicaciones que se nos han dado, esta vez, a partir de esta semana, vamos a tener 2 sesiones por semana, una de las cuales será virtual y la otra será presencial. Entonces, lo primero que necesito es que me digan si eso está bien con ustedes, porque según las indicaciones que se nos han dado, podemos hacer algunos ajustes que nos permitan modificar un poco, digamos, esa forma de programar las actividades. Por ejemplo, una de las opciones que se nos están planteando es que podríamos tener 2 sesiones virtuales en una semana y 2 sesiones presenciales en la siguiente semana, para que no tengan, digámoslo así, que ir a la universidad necesariamente cada semana. Pero otra vez, eso tenemos que platicarlo con ustedes y a partir de un consenso, pues hacer una modificación. Porque si no, pues tendríamos que sujetarnos a la manera en que se ha establecido, que sería una sesión virtual y una sesión presencial por semana. Así que me gustaría escuchar las opiniones de ustedes al respecto. Quisiera saber si no tienen ningún inconveniente en dejarlo tal como está. Una sesión virtual, que es la primera, en el caso de ustedes los días lunes, como lo estamos haciendo ahorita, y una sesión presencial, que sería la segunda ocasión que nos reunamos. Me parece que es el día martes. Así que el micrófono queda abierto para que ustedes puedan opinar al respecto. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dígame. En mi caso, sí estoy de acuerdo cómo la universidad ha establecido lo de las clases. Primeramente porque sé que la modalidad virtual es un poco más complicada, sabemos, ¿verdad? Es más estresante. En cambio, si es también presencial, nos vamos a sentir mucho más a gusto y vamos a poder incluso dialogar más. Creo que para usted igual, en el aspecto de que presencial a todos nos beneficia porque hasta para opinar. Okay. Entonces, Perfecto. ajá, esa sería Perfecto. Gracias. Gracias, Elsa Anabel. ¿Alguien más desea externar su opinión? Buenos días. Yo considero de que la opción días. de una semana recibir las 2 sesiones virtuales y la otra semana recibir las 2 presenciales estaría bien. No sé qué opinan los demás. Muy bien, gracias. Sí, yo también apoyo a la compañera. Buenos días, Lixi. Yo también siento que sería 2 semanas así virtual, una semana 2 clases virtuales y la otra semana 2 clases presenciales. Siento que quedaría un poco mejor. Muy bien, hay algo que se me olvidó decirles, y es lo siguiente. Recuerden que todavía estamos bajo protocolos de bioseguridad y lamentablemente no tenemos salones lo suficientemente grandes como para podernos reunir a todos ustedes en una misma ocasión. Por ejemplo, para poder reunir a 34 personas, que es el número que aparecen inscritos, necesitamos un salón que tenga capacidad para 70 personas.
y lamentablemente no tenemos salones tan grandes, ¿verdad? Porque obviamente se construyeron no pensando en esta realidad. Entonces, otra de las indicaciones que se nos han dado es que no podemos traerlos a todos presencialmente hablando, sino solamente a la mitad. Es decir, si tenemos 34, vamos a invitar a 17 a la sesión presencial y esos 17 van a tener que llegar hasta, llamémoslo así, 15 días después. Entonces, con eso en mente, la propuesta que podríamos manejar sería más o menos así. Miren, podemos tener esta semana 2 sesiones virtuales, la de hoy y la de mañana. Y la siguiente semana tener las sesiones presenciales. Pero en la primera ocasión solo podrían venir 17 de ustedes, el lunes, por ejemplo. Y en la segunda ocasión, que sería el martes, los otros 17. Entonces no sé si esto les logran captar cómo es la cosa. Es decir, no podemos traer a los 34 en una misma ocasión. Entonces tenemos que dividirlos en 2 grupos y así reunirnos presencialmente con la mitad en la primera ocasión y con la otra mitad en la segunda ocasión. Así que escucho sus opiniones al respecto. Hola. Hola, buenas, Hola, sí, dígame. buenos días. A mí me parece bien Buenos esa días. opción, pero ¿usted escogería quiénes irían o cada quien? Vaya, nosotros tenemos que ser consecuentes con las necesidades individuales de cada quien, ¿verdad? Habrá entre ustedes quienes estén, llamémoslo así, a tiempo completo y que podrían venir en cualquiera de las 2 ocasiones, pero habrá otros cuya situación no le permita, digámoslo así, elegir con total libertad. Entonces yo pienso que podemos dejarlo como quien dice, mire, yo puedo, por ejemplo, el lunes, ¿verdad? O yo puedo el martes, a modo de que entre ustedes mismos y con un ambiente de colaboración y solidaridad puedan definir quiénes podrían venir un día y quiénes podrían venir el siguiente. No sé si les parece así. Porque si yo hiciera, digamos, la programación, podría ser que incluya a alguno que no puede en ese día, pero que sí puede en el otro. Sí, buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Daisy. Me parece la forma como ha manifestado y considero que esa opción que usted da, pues me gustaría mucho que mejor, porque hay veces, como usted dice, algunos podemos un día y otros no, ¿verdad? Entonces sería verlo como ponernos de acuerdo y ya determinar qué día podemos ir cada quien, ¿verdad? Exacto, perfecto. Sí, yo creo que podemos, yo no estoy muy ducho, digámoslo así, o no soy un experto en esos archivos que se dice que son colaborativos, es decir, archivos a los cuales todos podemos accesar y trabajar en ellos. Y bueno, es casi al mismo tiempo, y ahí queda guardado el archivo. Entonces podemos generar cada semana un archivo de esos, usted se pueda anotar. Es decir, como que dice quiénes se anotan para el día lunes y se anotan 17 y quienes se anotan para el día martes, ¿verdad? Y como va a ser un archivo al cual todos vamos a poder tener acceso, entonces ahí podemos darnos cuenta quiénes se han anotado y ver si hay todavía espacio para poder anotarse quien no lo ha hecho aún. Yo creo que eso lo vamos a manejar. En su momento les voy a dar esas indicaciones de cómo hacerlo.
Bien, entonces quiero comenzar diciéndoles que es para mí un verdadero gusto estar con ustedes y doblemente, porque tengo entendido que ustedes también van a cursar otra asignatura con mi persona durante este mismo ciclo. Entonces vamos a tener, digamos, una mejor relación, ¿verdad? Y yo espero que podamos juntos llevarnos bien y aprender. Bien, si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario, ahorita es un buen momento para que lo puedan hacer antes de, digamos así, iniciar formalmente. Recuerden que acabamos de definir que en esta semana las 2 sesiones que tengamos van a ser virtuales en esta primera semana. Y en la siguiente semana vamos a tener sesiones presenciales, pero usted individualmente solo va a venir a una nada más, de las 2, porque vamos a dividir el conjunto de estudiantes, lo vamos a dividir en 2, ¿verdad? Entonces espero que eso esté suficientemente claro hasta este momento. Y repito, si tiene alguna pregunta ahorita, con gusto la puede formular. Bueno, igual que siempre, la sesión está siendo grabada. Espero que no tenga ningún problema yo para reproducirla. Y en su momento usted va a poder revisarla, ¿verdad? Si lo desea. Y de esta manera, pues, retroalimentar lo que se pueda estar enseñando. Bien, voy a comenzar a ver si logro presentar en pantalla. Ok. Espero que puedan estar viendo ahorita en pantalla la plataforma de Canvas, ¿verdad? Porque como siempre me gustaría... Ok, gracias. Como siempre me gustaría mostrarles, pues, aquí se vino una cosita de más. Me gustaría mostrarles los contenidos que se han preparado, ¿verdad? Para que ustedes puedan familiarizarse. Como se habrán dado cuenta, a mí me gusta mucho darle una forma un poco atractiva a los contenidos, y aquí ustedes pueden ver una pantalla de inicio, ¿verdad? Que es la pantalla con la cual se introduce los contenidos de la semana. Aquí tienen, como han de saber, déjenme checar a ver si puedo. Ok. Como han de saber, aquí hay un botón que al hacer ustedes clic en él, les permite desplegar el menú de la plataforma. Lo único que ustedes lo ven de una manera un poco diferente, ¿verdad? Por eso acabo de poner la vista del estudiante, que es lo que ustedes logran ver. Entonces, lo que tienen que hacer, obviamente, es muy sencillo. Aquí tienen ustedes las generalidades de la asignatura, donde van a poder ver la calendarización del ciclo, ¿verdad? En una página, en una imagen. Aquí ustedes pueden perfectamente darse cuenta de cómo van a estar distribuidas en el semestre las distintas actividades, incluyendo las fechas en que hay que hacer las pruebas evaluadas. Entonces aquí, por ejemplo, aparecen los exámenes. Déjenme ver si puedo irles mostrando. Aquí los primeros exámenes parciales, que serían del 21 al 27 de febrero. Los segundos, que serían del 18 al 24, después de regresar de la vacación de Semana Santa. Y los exámenes terceros, que serían del 6 al 12 de junio. Es decir, aquí ustedes pueden ver, y también, por supuesto, lo pueden descargar haciendo clic en este botón. Ustedes hacen clic en este botón
y pueden perfectamente descargar el calendario. Luego tenemos siempre, aquí tenemos las distintas semanas, según vayan transcurriendo las distintas semanas del cómputo, o como le llamamos ahora, del bloque de aprendizaje. Aquí hay un botón también para ir a las evaluaciones, solo que de momento, al no tener todavía ninguna evaluación, pues no les lleva todavía a esa parte. Y en la parte de abajo, ustedes pueden ver también que está una guía para el uso del aula que ustedes perfectamente pueden consultar. Esos son algunos videos que la unidad de e-learning preparó hace algunos meses ya, pero que si ustedes no tienen todavía claridad, si no tienen ustedes todavía claridad en cuanto a cómo usar la plataforma, pues aquí pueden ustedes acceder a unos videos que les permitirán de alguna manera familiarizarse con la plataforma. Yo creo que ya ustedes la conocen perfectamente. Aquí también hay un chat, bueno, yo lo he colocado porque la plataforma lo incluye, pero hay una especie de chat para poder comunicarse ustedes entre sí y ustedes con mi persona. Aquí está también el calendario académico, que ya lo vimos, y hay un vínculo también en esta parte de aquí para llegar al foro de opinión. Esta vez tenemos un foro de opinión que es necesario que ustedes puedan participar en él. Entonces hacen clic y les abre el foro de opinión en el cual vamos a tener alguna participación en esta ocasión. Vamos a volver a él más adelante. También tenemos, bueno, obviamente los contenidos de la semana a través de un módulo que así se llama, semana 1, y aparece aquí las fechas. Vamos a ver si puedo mostrarlo. Aparecen las fechas, que en este caso sería del 17 al 23 de enero, el tema de la semana, las indicaciones de la semana, los contenidos de la semana, los recursos complementarios que hay que estudiar, la programación de las sesiones. Aquí, repito, vamos a hacer un cambio por lo que acabamos de decir, de que ya no vamos a tener cada semana una sesión virtual y otra presencial, porque resulta incluso imposible en vista de la necesidad que tenemos de dividir en dos a todos los estudiantes. Entonces aquí, en esto de la programación, yo, repito, voy a hacer un cambio y ya lo van a ver reflejados ustedes después. Y también tenemos las actividades de evaluación con alguna pequeña explicación. Entonces, bueno, lo otro que siempre me gusta decir es que si usted tiene alguna pregunta a medida que yo voy hablando o tratando de explicar algo, no tenga pena en interrumpirme, ¿verdad? Mientras yo estoy haciendo esta presentación, realmente no estoy viendo la plataforma, o mejor dicho, por ejemplo, aquí tengo que darle admisión a dos. Tengo que aprender que puedan entrar de una sola vez y no estarles dando permiso de entrar, porque eso es mala onda. Pero bueno, ya voy a ver cómo se logra eso para no tenerlos allí esperando antes de dejarlos entrar. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Aquí está Eric entrando ahorita, por ejemplo, tengo que darle ingreso. Sofía ya había entrado antes, que está entrando de nuevo. Vamos a ver.
Bueno, repito, si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan pena ni duda en formularla. Bueno, veamos entonces en esta semana el tema que corresponde es, vamos a ver si no lo desvío así, las generalidades del derecho notarial. En esta primera semana de actividades de enseñanza-aprendizaje, vamos a tratar las generalidades del derecho notarial, pero vamos a introducir el tema con el análisis de un caso de la vida real, contenido ese caso en un reportaje de un periódico digital. Entonces, lo primero que vamos a hacer es remitirnos a este caso, un caso de la vida real. Y vamos a hacer algunos comentarios de ese caso, obviamente después de leerlo. Vamos a leer el caso. Bien, en las indicaciones de la semana leemos, vamos a ver, y aquí sí vamos a pedir apoyo. Vamos a pedir apoyo de alguno de ustedes para que me ayude en la lectura. Vamos a ver. Daisy, ayúdeme usted, por favor. Daisy Vigil. Dígame primero si logra ver bien el texto. Daisy. Hola, buenos días. Buenos Sí, días. Ok. Solo okay. le voy diciendo ahí para que me lo vaya moviendo. Ajá, sí, está bien. Bueno, ¿qué comportamiento se espera de un notario? Elaborar instrumentos notariales a fin de proveer. Disculpe, había un parrafito antes ahí. Sí, ahí. Quizás lo moví. Ajá. En esta asignatura aprenderemos el quehacer notarial con la meta de alcanzar la competencia específica de la materia, que es elaborar instrumentos notariales a fin de proveer seguridad jurídica a los actos, contratos y declaraciones de voluntad de las partes intervinientes, cumpliendo con todos los requisitos legales de validez, mostrando un comportamiento ético y aplicando las disposiciones constitucionales, leyes nacionales e internacionales, jurisprudencia, y reglamentos que regulan la materia, trabajando de forma individual y colaborativa. Vaya, vamos a hacer una pausa, Daisy. Vamos a hacer una pausa. Vaya, la idea, pues, de esta asignatura es el quehacer notarial. O como quien dice, ¿qué es lo que un notario hace en su cotidianeidad? La meta o el objetivo es lograr la competencia específica de esta asignatura. La competencia es como esa integración de saberes, 3 saberes, que nos permite solucionar o darle respuesta a problemas del contexto con los cuales nos encontramos, pero no de cualquier manera, sino con idoneidad. Y es un componente importantísimo, con compromiso ético. O sea, a medida que nosotros estamos realizando distintas actividades de aprendizaje, la idea es integrar estos 3 saberes, que yo creo que ustedes ya los conocen. El saber conocer, que toca los aspectos conceptuales o teóricos del asunto. Pero no basta con ello, sino que también necesitamos el saber hacer. Ya es el nivel práctico, como quien dice, convertir la teoría en práctica. Esta asignatura, créanme, tiene mucho componente práctico, de tal manera que de un 100%, un 70% vendría a ser práctico
y solo un 30% teórico. O sea, tiene más práctica que teoría. Y, repito, el otro componente, no menos importante, y que justifica el caso que vamos a analizar, es el saber ser y el saber convivir. Eso tiene que ver ya con valores, es decir, porque ¿de qué nos sirve ser un sabio, ser un genio y tener todo el conocimiento como que si fuésemos una biblioteca andante y también tener muchas destrezas y habilidades prácticas? Pero ¿qué tal si las utilizamos para lo malo? Es decir, para lo que no es correcto. Porque créanme, mucha gente que comete, pues, ¿por qué no decirlo?, delitos de cuello blanco, como se les dice, tienen muchas habilidades, muchas destrezas y tienen mucho conocimiento, pero carecen, ¿por qué no decirlo?, de lo más importante, que es la práctica de valores. Entonces, nosotros no podemos decir que hemos alcanzado una competencia si nos limitamos al saber conocer y al saber hacer, porque además la competencia está compuesta o está integrada por ese otro componente, por ese otro saber, el saber ser y el saber convivir, llevarnos bien con los demás, colaborar en el aprendizaje no solo propio, sino también en el de ellos, no de la manera incorrecta que ya conocemos, ¿verdad?, como recibir o dar copias, no, para nada, sino de una manera colaborativa. Entonces, el comportamiento ético, repito, adquiere la mayor relevancia en esta asignatura. Bien, ahora sí puede continuar leyendo, por favor, Daisy. Bien, Lick. Aunque no lo parezcan, todas las miradas están puestas en la actuación de un notario o notaria, ¿va?, lo que hace indispensable desarrollar la competencia requerida para un ejercicio eficaz de tan noble profesión. Comenzaremos las actividades de aprendizaje analizando un reportaje hecho en un periódico digital sobre la actuación de un notario que además ocupó un cargo de mucha relevancia ética. Muy bien, gracias Daisy. Vaya, ahora vamos a pedir apoyo de Eric. Eric Rivera, si está por allí, ayúdame ahora usted a leer, por favor. Sí, Lick. Ok, gracias. Las indicaciones, ¿verdad? Sí, cabal. Bueno, la primera indicación dice, comienza leyendo cuaderno y lapicero en mano el reportaje publicado en el periódico digital El Faro sobre la actuación notarial de un funcionario público. La segunda indicación dice, a medida que vayas leyendo ese material, toma nota de los datos y aspectos más relevantes, pues deberán preparar y competir con sus compañeros y compañeras un resumen de lo que has aprendido. La indicación número 3 dice, ese resumen lo compartirás en el foro de opinión que se ha preparado para ello. Y allí deberás también externar tu opinión sobre el caso planteado. ¿Fue ético el actual del notario? Sí, ahí hay un pequeño error, es actuar. Ajá, el actuar, correcto. Gracias. Ajá. En la indicación número 4 dice, igualmente debes iniciar el estudio de tu ley de notariado y leer los comentarios que hace el autor, Ricardo Mendoza Orantes, sobre las generalidades del derecho notarial. Y la indicación número 5 dice, cualquier duda o consulta, hazla en el foro de consultas semanales. Muy bien, gracias Eric. Bien, efectivamente, la idea de esta semana es que podamos leer ese reportaje y tomar notas, elaborar un resumen y compartirlo con los demás en el foro de opinión. Un resumen que vamos a elaborar a partir de las notas o apuntes
que hemos tomado mientras vamos leyendo este reportaje. Pero además de compartir ese archivo de no más de 2 páginas de extensión, además de compartir en el mismo foro ese archivo, tenemos que externar una opinión. Una opinión basada en esta pregunta. ¿Fue ético el actuar? Aquí hay un errorcito que lo voy a corregir. ¿Fue ético la actuación de ese notario? ¿Fue ética? Eso es lo que van ustedes a compartir como opinión. Y por supuesto, hay otros materiales de estudio que tenemos que ir de ya tomando, digamos, nota de su importancia, como lo es la ley de notariado y un material que se ha compartido con ustedes de algunos comentarios que hace este autor, Ricardo Mendoza Orantes, sobre precisamente esas generalidades del derecho notarial. Entonces, aquí ustedes van a poder ver algunos vínculos que les permitirán llegar a esos contenidos. Repito que si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden formular a medida que la duda vaya surgiendo. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un vínculo para que usted pueda leer el material. Aquí está, miren. Aquí está el reportaje del que hemos hablado. Y aquí está también la ley de notariado para que la puedan ya ir descargando y que la puedan tener. Aquí está un vínculo para ir al foro. Ese ya lo habíamos comentado. Les dije que íbamos a volver a él. Voy a pedirle a Diego. Diego, por favor, ayúdenme a leer las indicaciones del foro. Diego Franco, ¿está por ahí? Sí, Liga, aquí estoy. Ok. Dice, ese es el foro para que puedas compartir con los demás el resumen que has hecho sobre el reportaje, sobre la actuación notarial de quien fuera un funcionario público. Ya que es un resumen, no tienes que ocupar mucho espacio. Trata de no sobrepasar 2 páginas de texto como máximo, tamaño carta a espacio y medio. Para participar, suscríbete haciendo clic en el botón de abajo a la derecha. También puedes opinar contestando la pregunta contenida en el título de este foro. ¿Actuó con ética el funcionario en el ejercicio notarial, sí o no? Muy bien. Gracias, Diego. Efectivamente, para poder participar en el foro, lo primero que tienen que hacer es suscribirse. Y ustedes se suscriben haciendo clic en esta parte que dice suscribirse, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué más quiero presentarles también? Repito, espero que vayan comprendiendo cuál es la idea de las actividades que se están presentando. Luego tenemos aquí los contenidos de la semana. Déjenme decirles que estos contenidos todavía no están, digámoslo así, terminados. Es decir, pues apenas es el principio de ellos, pero pensaría yo que de momento les pueden ser útiles. Entonces vamos a ver, en esta presentación dice, comenzaremos a analizar la ley de notariado, que es el cuerpo legal que contiene la mayor parte de la regulación específica relacionada con esta materia. Pero antes daremos un vistazo al descriptor de la asignatura. Miren, a veces nosotros no le prestamos la atención suficiente al descriptor de las distintas asignaturas que nos son impartidas. Pero déjenme decirles que resulta relevante tener una idea exacta de qué es los contenidos de la asignatura. Y por eso, en esta ocasión, vamos a
pasar nuestros ojos por este descriptor. El descriptor incluye las generalidades de la asignatura, cuál es el prerequisito, el número de horas por ciclo, las prácticas, las teóricas, la duración, etc. Luego también tenemos que el área de formación es el derecho privado y tenemos aquí la competencia específica de la carrera. Vamos a ver, eso tiene que ver con el área de formación. Quiero pedirle siempre para que tengan un nivel de participación a Fernando Josué. Si está por allí, Fernando, ayúdeme a leer, por favor, la competencia específica de la carrera. Fernando Josué. Hola, Silic. Es aplicar las fuentes del derecho privado para proporcionar seguridad jurídica a las personas en el contexto del irrestricto respeto a los valores, principios y garantías, las que se erige el Estado constitucional de derecho, trabajando de manera individual, colaborativa. Muy bien, gracias, Fernando. Vaya, efectivamente, la competencia específica es que nosotros, ya como profesionales del derecho, podamos aplicar las fuentes, en este caso, del derecho privado, para proporcionar a las personas ese ideal, llamémosle así, de la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad jurídica es un valor que nosotros debemos, de alguna manera, aquí está. La seguridad jurídica, repito, es un valor que nosotros debemos buscar y que debemos potenciar, porque su opuesto es trágico, es terrible. O sea, la inseguridad jurídica es un desvalor y nosotros, repito, debemos proporcionar en el ejercicio de esta profesión seguridad jurídica a las personas, con respeto irrestricto. O sea, esta palabra lo que significa es de que no hay, como quien dice, medias tintas. O sea, no hay, como quien dice, ambigüedad o confusión, como decir, a veces sí, a veces no. No, el respeto a los valores, principios y garantías sobre las que se fundamenta un Estado constitucional de derecho tiene que ser irrestricto. Es decir, siempre debe observarse, siempre debe darse. Y la forma de apropiación de la competencia es trabajando de manera individual y colaborativa. Veamos ahora la situación problemática. Vamos a admitir algunos que se habían salido. Ok, veamos ahora y le voy a pedir, vamos a ver por aquí, a Karen Rebeca. Ayúdenme ahora usted, por favor, a leer la situación problemática. Ok, no sé si lo puede alejar un poquito más, licenciado. ¿A alejarlo en el sentido de hacerlo más grande o cómo? Así, exacto. Ok. Ok, situación problemática. Los estudiantes tienen conocimiento del derecho civil y mercantil en materia patrimonial, obligacional, contractual y sucesoral. Sin embargo, hace falta materializar esos conocimientos por medio de la práctica de dichas instituciones en la conformación de instrumentos notariales que cumplan con todos los requisitos legales que permitan al ciudadano el ejercicio de los derechos y obligaciones civiles de forma efectiva, generando seguridad a través del cumplimiento de las formalidades exigidas para el otorgamiento de los actos, contratos y declaraciones de voluntad autorizados con base a la fe pública notarial, con estricto cumplimiento y aplicación de la normativa constitucional, leyes nacionales e internacionales, jurisprudencia y reglamentos que regulan la materia. Muy bien, muchas gracias. Bien, efectivamente,
Estoy admitiendo a Diana y a Gabriela. Espero que no tenga problemas para ingresar. Bien, efectivamente, el curso o la asignatura esta de Derecho Notarial parte de que ustedes ya traen algunos conocimientos, algunas habilidades, algunas destrezas y por supuesto muchos valores. Ya tienen pues las competencias requeridas de ciertas asignaturas que ya fueron cursadas y aprobadas por ustedes. Asignaturas en materia patrimonial, es decir, bienes, obligacional, obligaciones, contractual, contratos y sucesoral, sucesiones o derecho hereditario. Estas son asignaturas que ustedes ya cursaron y aprobaron. Sin embargo, necesitamos ahora materializar esos conocimientos mediante la práctica de dichas figuras o de dichos institutos del derecho en la conformación, entiéndase, elaboración, creación, redacción de instrumentos notariales. Esta es, como quien dice, la esencia de esta asignatura. Que ustedes aprendan cómo conformar, o sea, elaborar, crear, darle vida a instrumentos notariales. Obviamente que cumplan con todos los requisitos de ley, porque sólo así el ciudadano en el ejercicio de los derechos y obligaciones tendrá seguridad jurídica. Recuerden, este es el valor, el ideal al que se refiere también la competencia del área de formación. Entonces, para poder nosotros conformar o crear estos instrumentos notariales, necesitamos cumplir con las formalidades exigidas para el otorgamiento de dichos actos, contratos y declaraciones de voluntad. Necesitamos, pues, conocer y aplicar cuáles son esas formalidades. Y para ello es que vamos a estudiar la ley de notariado, vamos a estudiar la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Vamos a remitirnos también a la ley orgánica judicial en ciertas partes solamente, y principalmente vamos a consultar jurisprudencia, algunas decisiones que tienen que ver también con el quehacer notarial y que nos enseñan las formas adecuadas de proceder, desde la óptica, por supuesto, notarial. Y todo ello porque el notario goza de fe pública notarial, y es en base a esa fe pública notarial que ejerce su profesión. De modo que esta es, pues, la situación problemática. Y luego tenemos la competencia ya específica de la asignatura, la cual también vamos a leer, y voy a pedirle a Clementina Esther, por favor, ayúdenme con la competencia de la asignatura. Vamos a ver. Muy bien, Clementina, muchas gracias. Efectivamente, como se podrán dar cuenta, el verbo con que inicia esta competencia
tiene mucho que ver con la práctica, con el hacer más que con el conocer. Y es que partimos de una presunción que quizás no sea 100% cierta, pero es aceptable asumir que al haber cursado y aprobado derecho patrimonial, el derecho de obligaciones, el derecho contractual y el derecho sucesorio, ya ustedes tienen esas bases teóricas y legales y jurisprudenciales que les van a permitir llevar a la práctica, o como lo decíamos en la situación problemática, materializar todos esos conocimientos que ya ustedes tienen, materializarlos en la conformación o elaboración de instrumentos notariales. Entonces, vamos a concentrarnos, pues, en aprender los requisitos legales que le den validez a esos instrumentos, pero también vamos a mostrar un comportamiento ético. La ética tiene que ser un pilar fundamental en nuestra actuación. Bien, luego tenemos algunos criterios de evaluación que nos van a servir para determinar si han cumplido o no con la competencia, si lo han logrado. Y de esto me gustaría destacar que uno de los criterios de evaluación, el tercero, por cierto, es elaborar un simulacro del libro de protocolo con sus respectivos anexos y demás requisitos legales, conteniendo este simulacro una propuesta de redacción de los actos, contratos, declaraciones de voluntad y diligencias de jurisdicción voluntaria estudiados. Esos documentos, esos instrumentos que ustedes van a elaborar deben cumplir, por supuesto, con todas las formalidades requeridas por la legislación aplicable. Entonces, esto obviamente es como la evidencia que ustedes van a tener que presentar al finalizar la asignatura. La evidencia no va a ser como el resultado o la papeleta de un examen teórico, como en otros casos en que la evidencia es eso, una papeleta, un instrumento que contiene una evaluación que ustedes han recibido. No, en el caso concreto estamos hablando de un libro de protocolo. Por supuesto, aquí se menciona la palabra simulacro para dar a entender que no es un libro, digamos, real, pues, o sea, como que dice el libro que se utiliza por parte de un notario, pero sí es como un símil o como un instrumento lo más parecido posible. Quisiera recordar o preguntar que si alguno de ustedes es familiar o conocido de algún notario o notaria, desde ya trate de ir haciendo algún contacto, algún enlace con esa persona para que le permita. Yo le recomendaría muchísimo a usted que tenga esa oportunidad de visitar una oficina notarial, por lo menos diría yo, una vez a la semana. Bueno, obviamente si usted quiere, por supuesto, aprender, digamos, de una manera mejor lo que es el derecho notarial, ¿verdad? Y obviamente sobre la base de que tenga la oportunidad, ya sea porque tiene algún familiar que es notario y que tiene una oficina en la cual se ejerce esa función, o algún conocido que usted pueda tener. Pero eso sería
lo ideal, que usted pudiera entrar en contacto directo con una oficina donde se ejerza el notariado para que sepa de primera mano cómo es esa actividad que allí se realiza. Bien, creo que de momento el descriptor, si no es que ya está, pues vamos a compartirlo, pero si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden hacer. Dígame, Clementina. Ok. Bien, yo pienso que a medida que nosotros vayamos avanzando en el desarrollo de los temas de la asignatura, allí podemos consensuar y entre todos poder ir definiendo. Saben, a mí me gustaría que fueran instrumentos diferentes. Es decir, que le pongo un ejemplo. Supongamos que lo hagamos en equipos, de manera colaborativa, y que un libro, una evidencia de aprendizaje tenga que ser presentada por equipos de 5 personas, por ejemplo. Es decir, quiere decir que entre los 5 van a trabajar esos 25 folios, que como mínimo debe contener un libro de protocolo. Entonces, eso obviamente va a facilitar un poco el trabajo, porque se van a distribuir los instrumentos entre los 5 integrantes del grupo. Pero no solo eso, sino que digamos que ustedes son 35, un ejemplo, y se conforman 7 equipos de trabajo. Quiere decir que van a presentar entre todos 7 libros de protocolo. Pero ¿qué chiste tendría si los 7 libros contuvieran lo mismo? Es decir, los mismos instrumentos. Yo creo que sería más útil para ustedes si tuvieran instrumentos diferentes. Es decir, si imagínense que tuviéramos nosotros al final de la asignatura 7 libros de protocolo, pero cada uno de ellos con instrumentos diferentes. Entonces yo pienso que la riqueza que podríamos tener como archivo personal para cuando nos toque ejercer será mucho más valiosa que si fueran los mismos instrumentos. Entonces, contestando su pregunta, voy a decir que lo vamos a ir definiendo a medida que vayamos avanzando y que efectivamente van a ser instrumentos diferentes. Ahora, hay algo que es importante no, ese va a ser físico, sí, ese va a ser físico. No significa que no podamos tener un soporte digital, pero ese sí necesariamente tiene que ser físico. Es decir, lo vamos a formar físicamente hablando. Y les quería decir, y eso lo vamos a aprender en su momento, que si bien es cierto, tenemos un número mínimo de folios para conformar un libro real, llamémoslo así, de protocolo, eso no significa que el notario esté obligado a llenarlo. Es decir, si yo no ejerzo el notariado, digamos, con una oficina bien equipada, en un lugar muy populoso y con personas que me conocen como tal y que me buscan con alguna regularidad. O sea, yo podría, ¿por qué no decirlo?, obtener o autorizar un libro de protocolo de 200 folios, por ejemplo, porque mi proyección y mi perspectiva es muy grande, pero al final del año de su vigencia
solo pude utilizar 40 de esos 200 folios. Eso no representa ningún problema. Es decir, está bien. Si no los pudo completar todos, no hay problema. Usted cuando lo tenga que entregar a la sección del notariado, a la corte, va a entregarlo, eso sí, todo, pero no todo va a ir lleno. Le podemos decir lo mismo en el caso de este simulacro que nosotros vamos a trabajar, que podemos conformarlo con 25 hojas, pero a lo mejor no necesariamente tengamos que llenarlo, ¿verdad? No sé si me explico. Es decir, podría ser que el requerimiento sea de solamente 5 instrumentos como mínimo, y que en la elaboración de esos 5 instrumentos, usted de las 25 hojas solo utilice 13, por decir algo. Es decir, es una manera de explicar que no necesariamente lo tiene que llenar todo, ¿verdad? Pero si lo logra, pues enhorabuena. Bien, vamos entonces, déjenme ver la hora, 11:38. Mire, vamos entonces a volver a la plataforma, y porque quiero seguirles mostrando qué es lo que tenemos. Aquí en los recursos de la semana tenemos ay, me sonrío porque buscando en YouTube encontré este video publicado por una persona y me llamó la atención y quise compartirlo con ustedes. En él, este profesional hace referencia a las características del derecho notarial y bueno, ustedes lo van a ver. Les invito para que lo puedan ver este video. Y de esa manera pues ustedes van a aprender las características del derecho notarial. Cuando lo vean pueden ir tomando apuntes también de cuáles son esas características que él menciona. Y tenemos aquí pues igual es el mismo vínculo que nos permitirá llegar a la ley de notariado y también a este otro documento que de alguna manera ofrece algunas explicaciones de las generalidades del derecho notarial. Es el autor Ricardo Mendoza Orantes, que ya les había mencionado. Entonces, obviamente estos materiales son para que ustedes los puedan leer más de una vez, como se los estoy recomendando, más de una vez. Claro, la ley de notariado, pues comiencen simplemente a leerla. Lean los primeros artículos y los demás simplemente hojeénlos, como dice la indicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos también esta parte de la evaluación o de la programación. Ya les dije que la vamos a modificar. La vamos a modificar porque ya no vamos a tener, como está dicho aquí, una sesión virtual y otra presencial cada semana, sino que como lo hemos definido, vamos a tener 2 sesiones virtuales y la presencial sería con la mitad de ustedes. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Voy a volver aquí. Y en la evaluación, sí, esta actividad de evaluación, por favor, tomen nota que no es evaluada sumativamente. O sea, no van a recibir un número como nota. Me saqué 8, me saqué 7, me saqué 9, me saqué 10. No. Esta es una evaluación formativa. Repito, estamos hablando del resumen del caso real que aparece en el reportaje de El Faro
de hace ya algunos años. Aquí aparece el criterio de competencia que tiene que ver con esta actividad, la competencia específica de la asignatura que ya la comentamos, ya la leímos y que ustedes tienen que familiarizarse con ella, por eso se les va a colocar cuanta vez sea necesario. Vamos a ver, estamos aquí. Repito, la competencia específica de la asignatura. Y aquí está el reportaje. En esta parte ustedes pueden perfectamente descargarlo. Para descargarlo tienen que aquí está. Aquí hay un botón, casi no se logra ver, pero ustedes pueden hacer clic en un botoncito que está aquí y de esa manera van a poder descargar el documento. Y en esta parte de aquí hacen clic y eso les va a abrir una ventana donde perfectamente van a poder descargarlo. ¿Y qué más? Bueno, eso en cuanto al reportaje. Y vamos a hacer una cosa. Creo que tenemos algunos minutos. Vamos a ver si puedo venirme aquí. Vamos a ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ahorita los famosos salones. Vamos a crear 7 salones. Fíjense bien lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a comenzar a leer el reportaje. Lo vamos a leer en equipos de 3 personas. Y ya saben dónde encontrarlo. Lo descargan o lo leen directamente en la plataforma. Y cuando falten, a las 12:10, sí, vamos a tener 25 minutos. Vamos a tener 25 minutos para poder leerlo. Yo creo que es tiempo suficiente para leerlo. Y cuando sean las 12:10, nos vamos a volver a reunir para hacer algunos comentarios solamente. Entonces ahorita vamos a dividirnos. Por favor, acepten ingresar en el equipo que les corresponda ahorita mismo. Hola. Hola. Vaya, si me pueden escuchar ahorita, quiero mostrarles que acabo de preparar un instrumento que se llama Datos para coordinar presencialidad. Entonces les voy a pedir
por favor que lo completen. Datos para coordinar presencialidad. Solamente es el nombre, el correo electrónico, teléfono de WhatsApp y cuál es el bloque que más les conviene para asistir presencialmente, si el primer bloque o el segundo. Y prácticamente para concluir la sesión de hoy, nomás voy a detener la grabación porque voy a tomarles la asistencia, pero voy a detener la grabación ahorita mismo.